que se caracteriza por hiperglicemia o hiperglucemia crónica debido a un defecto en la secreción de insulina, o sea que no se va a secretar bien, o un defecto en la acción de la misma o ambas. Además de la hiperglicemia, van a coexistir alteraciones en el metabolismo de las grasas y las proteínas, ¿no? Por eso es un síndrome metabólico. No es como el síndrome metabólico. ¿Hola? Creo que no estamos en las diapositivas. Sigue en la primera diapositiva. A ver, es que estamos allá. Compartir. Ahora sí, en cuanto a la etiología, vamos a ver, esta es la clasificación general. Una que es la diabetes mellitus tipo 1, luego la diabetes mellitus tipo 2, la gestacional, la monogénica y las secundarias a otras enfermedades. La tipo 1 es la que está mediada básicamente por la autoinmunidad, que sucede donde se produce la insulina, obviamente en las células beta del páncreas, ¿no? Y esas se van a destruir estos islotes y va a provocar que se dé la diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuál va a ser el mecanismo etiopatogénico? Obviamente, el déficit absoluto de la insulina. Pues esto es generalmente genético por los complejos de histocompatibilidad mayor, infecciones virales, factores ambientales. La tipo 2 va a ser la que nos da sobre todo resistencia a la insulina y esto es importante, una disfunción progresiva de las células beta. Estos mis profesores antiguos nos decían que la diabetes tipo 2 es la tipo 1, es la insulina dependiente y la tipo 2 la no insulina dependiente. Ya no se clasifica así como tal. Pero ¿por qué se clasificaba así? Porque es en relación al tratamiento. Si se dan cuenta, no hay insulina, el déficit es absoluto, entonces el tratamiento ¿cuál va a ser? Insulina. En el relativo de la insulina, la deficiencia relativa, el tratamiento va a ser hipoglicemiantes orales en una primera instancia y si no mejora el paciente, ya vamos avanzando en lo que es la insulina. Los factores que contribuyen hoy por hoy, nuestros datos de diabetes han aumentado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque mucho tienen que ver la obesidad, el sedentarismo, la dieta, la genética y la edad. Mientras más obesa es la gente, por ejemplo, en Santa Cruz hay mucho paciente con diabetes mellitus por su obesidad, ¿no? Sedentarismo, eso es un factor muy contribuyente a la etiología de esta diabetes. La gestacional, ¿por qué? Porque hay alteraciones hormonales durante el embarazo, lo que hace que haya una resistencia a la insulina inducida por hormonas placentarias, pero también se relaciona cuando la paciente es gordita y se embaraza, es mayor de 25 años o tiene antecedentes, tiene tendencia a ser diabetes gestacional. La diabetes monogénica o la famosa MODI, ¿no? Que es la mutación de genética específica, va a hacer que haya una alteración en la función de célula beta, no autoinmune, ya genéticamente predeterminado, y nos va a dar los tipo MODI de diabetes. Y la secundaria de otras enfermedades, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos a los pacientes que ya hemos visto el tema de pancreatitis aguda crónica, algunas se quedan crónicas como con diabetes, etcétera, ¿no? Algunas agudas igual. Entonces, el páncreas se fibrosa. Entonces nos puede dar eso no solamente eso, también, por ejemplo, un CA, ¿no? De páncreas, etcétera. Algunas otras endocrinopatías, fármacos, infecciones, ¿no? Que nos pueden dar la destrucción o alteración de la función del páncreas, lo que nos da como resultado la elevación de la glicemia. Existe algo importante porque hemos puesto la definición de LADA, que es la Latent Autoimmune Diabetes en adultos. ¿Por qué? Porque es una diabetes que se da en pacientes arriba de 30 años, jóvenes. Por ejemplo, me acuerdo que algunos de los estudiantes me han dicho, yo tengo resistencia a la insulina. Muy probablemente son pacientes que van a ir a una diabetes LADA. ¿Por qué? Porque tiene un componente autoinmune, pero los dan a adultos jóvenes, ¿no? Y es importante porque el tratamiento avanza muy rápidamente. Si bien el inicio de los síntomas es lento,
va haciendo una destrucción progresiva de las células beta, ¿no? Y la mayoría termina requiriendo insulina con el tiempo muy rápidamente. ¿Qué características tiene esta lalada? Vamos a encontrar anticuerpos positivos, los anti-GAD y anti-IA2, que son anti-islotes, anti-glutatión, ¿no? Que nos van a dar esta progresión lenta, que van a diferenciar para el diferencial del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Vamos a agarrarnos de las pruebas inmunológicas, ¿no? Entonces lo mismo sucede en el LADA. Los criterios van a ser edad más de 30 años, la presencia de autoanticuerpos y no necesidad inmediata de insulina, ¿no? Pero sí en pocos años. En cuanto a la fisiopatología, esto es clave y ustedes lo recuerdan mucho mejor que yo. Ustedes han llevado recientemente fisiología. Tenemos que está aquí la glucosa, todo lo que nosotros comemos. ¿Por qué comemos? Porque necesitamos energía. ¿Qué es la energía? Es el ATP, ¿no? Va a ser nuestra moneda energética. ¿Y cómo vamos a sacar ATP a las células? Por el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, que yo como mi manzana y acaso la manzana va a estar circulando en la sangre, no se va a hacer el proceso de digestión, ¿no? Que significa la digestión de volver algo grande, una manzana, a fragmentos mucho más pequeños, que estos se pueden convertir, o un pedazo de carne, ¿no? En proteínas, lípidos y carbohidratos, con el fin de que se forme la glucosa, ¿no? Sobre todo proveniente de los carbohidratos. Esta glucosa tiene que entrar a la célula para hacer el ácido tricarboxílico. ¿Y cómo va a entrar? No va a entrar como Pedro por su casa. Tiene una llave, que es la insulina, que se va a unir al receptor, los GLUTs, acuérdense. Se va a unir y va a abrir la puerta para que la glucosa pase dentro de la célula, ¿no? Entonces, dentro de la fisiopatología tenemos que el cuerpo, porque la glucosa nos va a dar esa energía, y el cuerpo tiene que tener una concentración de glucosa en sangre, sobre todo para mantener metabolismo a nivel del sistema nervioso central, ya que el órgano que no produce azúcar es el cerebro. El hígado, los músculos van a tener la forma, las vías, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, etcétera, de producir glucosa. Sin embargo, el sistema nervioso central no. Entonces, esto es oro para el cerebro, ¿no? El balance entre producción endógena de la glucosa por el hígado y riñones y la utilización periférica por los tejidos periféricos va a depender mucho cómo esta glucosa va entrando y cómo se utiliza. Y la insulina obviamente va a ser la principal hormona glucorreguladora, que va a inhibir la producción hepática de glucosa y estimula su uso por los tejidos celulares periféricos, que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? El páncreas no solo va a producir insulina, también va a producir las hormonas contrarreguladoras por los islotes alfa, el glucagón y la somatostatina. Oh, ¿esto dónde está conectado? Perdón, repito. Entonces, es importante hablar de lo que es la fisiopatología, ¿no? Y cómo va entrando por los diferentes receptores el azúcar. Entonces, ¿cómo se va a producir la insulina? O bueno, ¿cómo se va a secretar la insulina en la célula pancreática, la beta pancreática, ¿no? Vamos a tener que va a ser una respuesta de la insulina a secretagogos, que es bifásica, una fase precoz y rápida, y otra más tardía y menos intensa y sostenida. Entonces, tiene que haber un estímulo a la célula beta pancreática para que se vaya produciendo y se vaya liberando el azúcar, ¿no? Entonces, tienen relación con los GLUT. Vamos a ver la relación de estos receptores de los GLUTs, cómo entra, va ingresando, sube la glucosa en sangre, se va a estimular por el GLUT2, la glucosa, la glucosinasa, la glucosa 6-fosfato, la oxidación, liberación de ATP, despolarización, va a haber un intercambio o cierre de los canales de potasio para la despolarización, los canales de calcio se van a abrir, aumenta el calcio y se libera la insulina.
En cuanto ya a la fisiopatología como tal, vamos a tener un proceso fisiológico normal y cómo se altera a nivel de la diabetes. Habíamos dicho claramente que el cerebro no produce glucosa, depende 100% de la glucemia. Mantener niveles normales es vital para el sistema nervioso central. En la hiperglicemia crónica, ¿qué es lo que sucede en la diabetes? En esta puertita, en el 1, no va a haber insulina. Entonces no se va a abrir nunca. La glucosa va a subir, va a subir, va a subir y la puerta nunca se va a abrir. Necesita insulina para que abra esta puerta. ¿Y qué es lo que sucede en la diabetes tipo 2? Va a haber esa resistencia a la insulina. Entonces, esta llave puede ser que se vuelva cuadrada o en forma de estrella y ya no va a abrir como tiene que abrir para que pase el azúcar. Entonces, los pacientes en la diabetes mellitus van a tener hiperglicemia o hiperglucemia crónica a pesar de niveles altos. Hay déficit de uso eficiente. Si bien el azúcar está en la sangre, no se puede utilizar por la célula, por los tejidos sensibles a la insulina. Tenemos que el exceso de producción hepática de glucosa, en la diabetes mellitus tipo 1 no hay insulina, el hígado va a producir glucosa sin freno. La insulina, vamos a tener lo que habíamos dicho, el déficit absoluto en la tipo 1 y la resistencia a la insulina, más secreción insuficiente en la tipo 2. Y en los tejidos periféricos vamos a tener los GLUT4 sobre todo, que van a ser los que nos van a ayudar a nivel de músculo y tejido adiposo, y el glucagón, los más contrarreguladores como las catecolaminas y el cortisol, van a equilibrar el efecto de la insulina. Sin embargo, en el tipo LADA y en la diabetes mellitus tipo 2 puede haber una hipersecreción de glucagón, agravando la hiperglucemia. Entonces, para lo que es el transporte de glucosa, habíamos dicho que vamos a tener alteraciones en estos GLUTs, estos transportadores de glucosa que pueden ser desde el tipo 1 hasta el tipo 12, ¿no? Se van a localizar en diferentes partes de la economía humana. Vamos a tener que pueden estar en el cerebro los GLUT1, los GLUT2 en el páncreas, los GLUT3 en el líquido cefalorraquídeo, los 4 en el músculo y en tejido, el GLUT5 en el intestino, el GLUT6 en el vaso, GLUT7 en el hepatocito, GLUT8, 9 en el testículo, en el hepatocito también, y en el corazón los 11 y el 12. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a venir la glucosa, ¿no? Va a abrir, va a unirse al GLUT, miren cómo se va uniendo por receptores. Fíjense que tiene un receptor, fíjense aquí como un palito y un redondito. Y se tiene que unir ahí. Y si no, si estos no se van a cooptar, igual no se va a unir adecuadamente y no se va a abrir. Lo engloba y se ingresa a la célula. Existen en los MODI, en los MODI, ahí está el 27, si no me falla la memoria, hasta el 15 están bien descritos. Van a haber genes que no van a generar este tipo de señales o dentro de la misma GLUT y no van a poder va a hacer que sea insuficiente. De los más importantes de los GLUTs es el 4, que va a estar alterado. Este está sobre todo en el músculo y tejido adiposo. Y ahí lo que decíamos, el GLUT4, que es el muscular adiposo, va a transportar la glucosa a la célula dependiente de insulina. ¿Y qué va a suceder? Que en la diabetes mellitus tipo 2 va a haber una resistencia, menor translocación de los GLUT4, y en la diabetes mellitus tipo 1 sin insulina, el GLUT4 no se va a activar. En uno está traslocado y en otro no se activa. El GLP-1, la incretina, va a estimular la insulina y inhibir el glucagón, lo que reduce el apetito. Sin embargo, en la incretina es bien importante, no sé, en algún momento se ve también lo que es la fisiopatología de la obesidad, que es lo que se usa en la obesidad, es un proceso inflamatorio crónico con harta liberación de la incretina, ¿no? Entonces, o en realidad con disminución de liberación de la incretina. Por eso no tienen esta reducción de apetito y los pacientes tienden a engordar más, ¿no? Y el cotransportador de sodio, el SGLT2, que va a estar ubicado en el riñón, que va a reabsorber el 90% de la glucosa filtrada, reabsorbe demasiada glucosa en la diabetes mellitus, contribuye a la hiperglicemia.
Por eso, hoy por hoy, esto es como que la panacea de la diabetes, es estos SGLT2. Han debido ver las Kardashians, eh, esta es la Serena Williams, han utilizado estos medicamentos para disminuir de peso, ¿no? Entonces ahorita están como en su momento de gloria, no solo por sus efectos antiobesidad o solo para control de azúcar, sino que también están descritos para la insuficiencia cardíaca y para otras enfermedades, tienen sus efectos también reológicos, que es muy interesante. Hoy por hoy está muy en boga el tratamiento de los SGLT2. Los SGLT1 van a reabsorber el 10% de la glucosa, poco alterado directamente, pero puede compensar cuando se bloquea la SGLT2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La secreción de la insulina va a depender también de la cantidad de glucosa. Cuanto más comes, más azúcar se va a elevar y va a estimular lo que habíamos visto en uno de los cuadros anteriores, estos receptores de glucagón y demás para que actúen y puedan aumentar la secreción de insulina estimulada por la glucosa, ¿no? En cuanto a las proteínas, esto ya es un poquito más gráfico de la proteína de transporte sodio-glucosa, ¿no? Que va a ser el mayor responsable de la recepción de la glucosa, se reabsorbe la glucosa en el riñón, entonces va a hacer que el 90% más o menos se absorba por SGLT2 y 10% de SGLT1 y el SGLT1 actúa cuando no está actuando el SGT2. Entonces, además que tenemos dentro de la fisiopatología, habíamos dicho que no solo es un síndrome metabólico que cursa con hiperglicemia crónica, que además están alterados el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. ¿Por qué? Porque la insulina, igual que las hormonas tiroideas, van a tener efectos en diferentes partes del cuerpo. Va a tener un efecto metabólico en el metabolismo de carbohidratos, en el metabolismo de proteínas y en el de los lípidos. En los carbohidratos va a estimular la absorción de glucosa, la glucólisis y la síntesis de glucógeno. La glucólisis, cómo se va a eliminar o se va a lisar ese eh, esa glucosa, y la síntesis de glucógeno es cómo se va a almacenar dentro del hígado o dentro de otras partes del cuerpo el azúcar. Va a estar inhibido por la insulina, la descomposición del glucógeno y la gluconeogénesis. Si no podemos tener glucosa por ejemplo, que es lo que sucede en la CAD o en el estado hiperglicémico hiperosmolar, no se va a o sea, va a ver, el azúcar va a estar elevado, 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 pero la célula le va a faltar azúcar porque no está entrando dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a decir la célula? Ya que lo que hemos comido no nos da, no nos cubre para la energía, buscaremos nuevas formas de crear o de que no se nos llegue la glucosa. Entonces se activan la gluconeogénesis, la glucogenólisis, ¿no? La glucogenólisis es cuando este glucógeno se va a lisar para que se libere la glucosa, y la gluconeogénesis es de nuevo, ¿no? A partir de proteínas, por lo general se va a formar glucosa. Entonces también va a tener alteración en el metabolismo de las proteínas, va a estimular la absorción de aminoácidos, síntesis de proteínas, y va a inhibir la descomposición de proteínas, y en el metabolismo de lípidos, absorción de triglicéridos y lipogénesis. Bien importante todo lo que les estoy diciendo, porque ciertos hechos de estos van a influir, por ejemplo, en la CAD, en el estado hiperglicémico hiperosmolar. Va a inhibir la lipólisis, la oxidación de ácidos grasos es importante. Entonces, ¿qué tenemos? Que los carbohidratos, habíamos dicho qué es lo que hacen, pero ¿cuál es la consecuencia de su déficit de resistencia? La hiperglucemia crónica, la producción hepática excesiva de glucosa, no va a haber un freno, no va a haber ese feedback. En los lípidos vamos a tener una lipólisis descontrolada, lo que nos va a dar aumento de los ácidos grasos libres y riesgo de la cetosis. Y en las proteínas, que estimulan la síntesis proteica, inhibe la proteólisis, lo que nos va a dar como consecuencia un catabolismo muscular, aumento de la urea y pérdida de la masa magra, ¿no?
Entonces, la diabetes mellitus, para que nos quede claro, la tipo 1 es autoinmune y la 2 es la que comienza con la resistencia a la insulina. Vamos a tener que en la tipo 1 no va a haber esa apoptosis, va a haber retención fase aguda y demás, lo que va a hacer que no produzcan insulina en estas células del páncreas. En cambio, en el otro tipo va a comenzar, en el tipo 2, como esa resistencia a la insulina. También se dice que va a haber un daño muerte celular en las células beta pancreáticas que va a estar mediado por el daño por la leptina y la resistencia a los adipocitos, la lipotoxicidad y la glucotoxicidad. Hablar de diabetes, en realidad hay libros enteros de lo que es diabetes. Es largo y complejo un poco esto de de la fisiopatología también, ¿no? Y todo el tema en general. Entonces tenemos que va a haber los ácidos grasos, ¿no? Que es, por la lipólisis van a estar esa lipotoxicidad y esa glucotoxicidad. Eventualmente, cuando se van acumulando la hiperglicemia, tiene que suceder esa glucotoxicidad y también se van a liberar los ácidos grasos libres, como habíamos visto. Entonces, esos ácidos grasos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿No? Entonces, eso se da en primer lugar la lipólisis, ¿no? Que por ciertos por esta proteína fosfatasa 2 o por la dihidroceramida desaturasa y demás, dentro del adipocito, se van a ir liberando los adipocitos, ¿no? Los ácidos grasos libres. Entonces, ¿qué van a hacer? Estos ácidos grasos libres van a activar la acetilcoenzima A dentro del hepatocito. Esta, estas cetosfinganinas reductasa, esfinganina, hidroceramidas y demás, con el fin de eh, activar el factor de fisión mitocondrial, ¿no? Para que esta mitocondria ya quede, como que decirlo, inservible, ¿no? Entonces, para iniciar también lo que es la vía de la gluconeogénesis y finalmente liberar más glucosa. Entonces, todo esto sucede tanto en una primera parte dentro de lo que es el adipocito y finalmente termina afectando al hepatocito. Entonces, ya hablando más específicamente de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, vamos a tener que, cómo es el ataque a las células beta. Se supone que va a haber una predisposición genética o antecedentes patológicos infecciones virales en los niños. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber una reacción inmunitaria celular y humoral. La celular va a estar mediada por las células T, por los CD8, ¿no? Y por la humoral, la actividad contra las células de los islotes. Menor producción de insulina, incapacidad para transferir la glucosa a las células, hiperglicemia, clínica crónica de la diabetes, disminución de la insulina, aumento del catabolismo lipídico, aumento de los grasos libres, triglicéridos, apolipoproteínas, VLDL, cuerpo cetónico, cetonemia, fetocetónico, vómito, acidosis metabólica, aumento del catabolismo proteico, aumento del apetito, polifagia, pérdida de peso, disminución del crecimiento, aumenta el glucagón, lo que nos va a dar aumento de la glucogenólisis, la gluconeogénesis, exceso de glucosa sérica, que se exacerba la hiperglicemia, excede el umbral renal, y vamos a ver, el umbral renal es de 180. Entonces, cuando la glicemia está arriba de 180, ya vamos a ver glucosuria. Esta glucosuria nos va a dar una diuresis osmótica, ¿no? Lo que nos va a dar disminución del agua y del sodio y del potasio, deshidratación, sed, polidipsia, pérdida de agua, hipovolemia y puede haber una leve hiperosmolaridad por la pérdida de líquido intracelular. También puede haber un estado de coma y también edema, edema en el nervio óptico, ¿no? Visión borrosa. Entonces aquí se explica como tal todo lo que son las manifestaciones
clínicas. Aquí sobre todo las mutaciones que hay a nivel de lo que es la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1. Y en la tipo 2, ¿qué es lo que va a suceder? En la tipo 1 claramente es autoinmune. En el tipo 2 vamos a tener que en el estómago van a estar los carbohidratos que hemos consumido, van a tratar de digerirse en el intestino y de ahí van a pasar hacia la sangre. Va a estar el azúcar en la sangre y vamos a tratar de que se transporte, ¿verdad? Sin embargo, va a haber una captación ineficiente de la glucosa por el músculo, lo que va a activar el tejido adiposo, excesiva liberación de ácidos grasos. Igual va a haber un exceso de producción de glucosa por el hígado porque va a ser producir y no va a haber quien le ponga un stop. Y la secreción defectuosa de insulina por el páncreas, lo que nos da la resistencia a la acción de la insulina. También tenemos que existe como que un overlap más o menos entre lo que es el sistema inmunológico y ciertos otros tejidos para lo que es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. Ya después de que se va desarrollando la diabetes tipo 2, que vamos a tener más cuadros de resumen de la fisiopatología, la hiperglicemia va a ir afectando ciertos órganos como tal. El intestino va a disminuir el efecto de la incretina, la grasa va a aumentar la lipólisis, en el estómago va a acelerar el vaciado gástrico, en el riñón va a aumentar la resolución de la glucosa, en el músculo la captación de glucosa disminuye por la alteración de los GLUT4, en el cerebro disminución de los neurotransmisores, en el hígado aumenta la producción de glucosa hepática, en el páncreas la secreción de glucagón y la disminución de la producción de insulina. ¿Ya? Ahora, también en la diabetes están descritos ciertos determinantes sociales y también de estilos de vida. No todos los pacientes gorditos van a ser diabéticos, ¿no? Pero sí está descrito los determinantes sociales como la estabilidad hemodinámico, el vecindario donde uno vive, el acceso a la educación, el acceso igualitario de la comida, el contexto comunitario, el acceso a la salud asociado a factores de vida, hábitos de vida, ¿no? Como el tener malos hábitos dietéticos, obesidad, hipertensión, fumar, inactividad física u otros mecanismos moleculares, ¿no? Por ejemplo, vivir en áreas de polución, etcétera, lo que nos va a dar a que se desarrolle más eh, haya mucha más disfunción, resistencia a la insulina y ahí es donde comienza la diabetes tipo 2 porque va a haber más inflamación, modificación de la epigenética, polución, estrés, el estrés oxidativo, la disbiosis, alteración del eje adrenal, etcétera, alteración del simpático, lo que nos va a dar más tendencia a esa disfunción de las células beta. O sea, hablar de diabetes no es solo hablar de un tipo ya sea el 1 o tipo 2, sino que la resistencia a la insulina también está muy ligada a todos esos factores que les he explicado. ¿Ya? Ahora la diabetes como tal nos va a dar muchas alteraciones en muchos sistemas, ¿no? Como, por ejemplo, va a acelerar la aterosclerosis, la progresión, por ejemplo, lo que habíamos hablado en la en la clase de infarto, ¿no? Cómo se va formando en sus diferentes etapas la heterogénesis, ¿verdad? Entonces, esta etapa se va a acelerar mucho más por la glucotoxicidad, etcétera. Cuando tú hablas de un paciente diabético, estás hablando de un universo de cosas que se van complicando una por una, órgano por órgano, y cada órgano va a tener cierto tipo de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, la cardiomiopatía diabética igual, se da por la glucotoxicidad, lipotoxicidad. Entonces, en conclusión, podemos decir que la fisiopatología de la diabetes no solo se va a basar en la pérdida de eficiencia funcional de la insulina,
También en las alteraciones en el uso y producción de la glucosa, en el cambio de funcionamiento de los transportadores, de los GLUT, los SGLT, la disregulación hormonal de glucagón en las incretinas y el impacto sistémico de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Este es un buen resumen de todo lo que conlleva la diabetes. Entonces, una vez que ya tenemos un poquito, es amplio, les había dicho, pero ahí más o menos se resume. Tenemos que, cómo se va a presentar el paciente, ¿no? Las manifestaciones clínicas, cómo llega nuestro paciente. Entonces, tenemos las 4 Ps, no sé, algo así les enseñan, ¿no? La poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso. Entonces, ¿por qué la poliuria? Ya habíamos hablado, va a haber un aumento en la frecuencia y volumen de orina, porque se va a aumentar la glucosa filtrada, ¿por qué? Porque el SGLT va a estar alterado, ¿no? El SGLT2. Y vamos a llegar al umbral por encima de 180, entonces va a haber la diuresis osmótica. La polidipsia, sed excesiva secundaria a la pérdida de líquidos por la poliuria y la deshidratación. Si hay mucho azúcar en el exterior, las células se van a deshidratar, ¿no? La polifagia, aumento de apetito por la incapacidad de las células para utilizar glucosa como fuente energética. El cuerpo va a decir, no, la célula va a decir, no me llega azúcar, comeremos, comeremos, comeremos. Pero no es que no hayas comido y te falta azúcar, sino que no está utilizando bien esa célula. La pérdida de peso inexplicada, a pesar del aumento del apetito, se produce pérdida de peso por el catabolismo proteico y lipídico. La fatiga y debilidad va a estar dado por la falta de energía debido a la incapacidad celular para usar la glucosa eficientemente. La visión borrosa puede estar dado por alteraciones en el cristalino, por fluctuaciones osmóticas relacionadas por la hiperglicemia. Ya, un ratito más. Ay, déjamelo. Ay, por favor. Ya. Gracias, Liz. Luego tenemos a las infecciones recurrentes, que nos va a dar mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas y micóticas, especialmente urinarias y cutáneas. Heridas de cicatrización lenta, porque hay alteración de la circulación y función inmunológica que retrasa la reparación celular. Y la neuropatía diabética, que nos va a dar hormigueo, dolor, pérdida de sensibilidad en extremidades por daño nervioso y los síntomas de hiperglicemia, severa, náuseas, vómitos, deshidratación, respiración de cosmoútil en casos graves como la cetoacidosis diabética. ¿Cuándo vamos a hacer el screening en los adultos? ¿Cuándo deberíamos, ustedes están en la consulta en la atención primaria en salud, están en la consulta general? Entonces vamos a decir que si el paciente tiene un IMC más de 25, sí le vamos a hacer la prueba, porque el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para diabetes. Más de 35 años también, porque el riesgo de diabetes aumenta con la edad. Historia de prediabetes, si tiene historia de prediabetes, aún más vamos a hacer este tamizaje. Si ha habido diabetes gestacional previa, cada 3 años de por vida, porque tiene alta posibilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Si tienes familiares de primer grado con diabetes mellitus 2, sí, especialmente si además eres gordito y demás, hay que hacerse el tamizaje. La hipertensión arterial, sí, los pacientes hipertensos también, es muy frecuente que se asocie a la diabetes. Cuando tienes dislipidemia, un HDL menos de 35, triglicéridos más de 250, sí, porque es un marcador de resistencia a la insulina. El sedentarismo, considerar según contexto clínico, porque es un factor modificable importante. Cuando el paciente tiene ovario poliquístico, también se hace el screening y los signos de resistencia a la insulina, como la acantosis nigricans, que puede haber una alteración metabólica subyacente en los pacientes con VIH. Entonces, hoy por hoy la ADA, que es la American Diabetes Association, tiene todos los años va actualizando sus criterios. Y para diagnosticar diabetes tenemos criterios para prediabetes y los criterios de diabetes en general. Para los criterios para la prediabetes tenemos que vamos a tener una glucosa entre 100 y 125.
una glucosa 2 horas post carga oral o la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199. Lo normal que sea menos de 100 y menos de 140 y una hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4 porque lo normal es que vaya de 5.7 para abajo y ya los criterios de diabetes mellitus ya van a ser estos, ¿no? Entonces, ahora, para la diabetes mellitus tipo 1, porque tenemos que hablar de los tres más importantes, la 1, la 2 y la gestacional. Entonces, ¿qué nos dice la ADA y la OMS para los de diabetes mellitus tipo 1? Lo mismo. Glicemia ayudas más de 126, glucosa más de 200, más los síntomas clásicos, polidiproperidia, pérdida de peso, una prueba de la glucosa más de 200 y una glucosilada más de 6.5, pero además estos se asocian a anticuerpos, que pueden ser anticuerpos anti-islote, anti-insulina, ¿no? Que son los más frecuentes en tipo 1 y que generalmente van a tener niveles bajos indetectables de pérdida de péptido C, que van a reflejar la pérdida, la destrucción de las células beta. La presentación clínica van a ser pacientes jóvenes con pérdida de peso, síntomas agudos y cetosis o cetocidosis diabética. Los criterios diagnósticos, entonces ya los podemos como que eh, ya ver, hemoglobina glucosilada mayor de 6.5, glicemia de 126 en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa más de 200 y glicemia de las armas de 200 con signos de polidiproperidia polifagia, ¿no? Entonces van ahí los criterios diagnósticos. En la gestacional tenemos que va a haber, se hace el test de tolerancia oral a la glucosa, pero y vamos a ver si a las 2 horas es más de 153 ya es criterio de diagnóstico para diabetes gestacional, ¿no? La glucosa en ayunas, el screen inicial, más de 92, miren que ya baja mucho, bastante el parámetro. Y el test de tolerancia oral con 100 gramos, que es el test de los criterios de Carpenter-Custan, ¿no? Que es más utilizado en Estados Unidos. Sí, hay más de estos valores alterados. Y también no se recomienda el test de la hemoglobina glucosilada. Sucede que viene paciente diabético y si haces consulta por endocrinología te cita cada 3 meses, un ejemplo. Entonces, cada 3 meses te dice el paciente, el doctor, el endocrinólogo te dice, ya va a venir y te vas a hacer una prueba de azúcar y me vas a mostrar. Y vienen 3 meses, ese día, esa noche, por ejemplo, digamos que yo mañana tengo la cita, esta noche ya no voy a comer nada a partir de las 6, 7 de la noche y mañana mi laboratorio va a salir en 100 y voy a mostrarle al endocrinólogo y me va a decir, excelente, felicidades. Sin embargo, existe esta prueba que es la hemoglobina glucosilada, que es cómo va a estar esta hemoglobina junto con el azúcar. Entonces, lo normal en la hemoglobina glucosilada es abajo de 5.7. Ya en prediabetes habíamos dicho de 5.7 a 6.4. Sin embargo, hay pacientes, esta no miente porque nos revela cómo se está uniendo esa glucosa a la hemoglobina alrededor de los últimos 3 meses. Entonces, si yo en 3 meses voy a hacer mi control con el endocrinólogo, le voy a pedir una glicemia en ayunas y una hemoglobina glucosilada. Y si mi hemoglobina glucosilada está más de 10, significa que tengo un pobre control diabético. Si está entre 9.1 a 10, que igual un pobre control o subóptimo y demás. Y si ya llego en 6.5 a 7, significa que estoy haciendo mi tratamiento como tengo que hacer. Por eso se pide la hemoglobina glucosilada. En cuanto al tratamiento, ya una vez que tenemos el diagnóstico claro, ¿cómo se hace el tratamiento? Se hace el tratamiento, hoy por hoy ya es un tratamiento individualizado, personalizado e integral, ¿no? Que es en que se basa en evaluar las características individuales, la edad, las comorbilidades, el tipo de diabetes, la duración de la enfermedad, el estilo de vida, los factores sociales, psicológicos, establecer metas individuales para cada paciente según el riesgo de hipoglicemia, expectativa de vida, control de la presión arterial, lípidos y otros factores. Se van a considerar factores específicos del paciente como comorbilidades, si tiene RC, accidente cerebrovascular, neuropatía,
capacidades de autocuidado, riesgo de hipoglicemia, etcétera. Diseñar y acordar el plan de manejo, explicar las opciones de tratamiento, dieta, ejercicio, fármacos, insulina y acordar métodos de tratamiento juntos. Implementar el plan de manejo, iniciar la terapia farmacológica y no farmacológica según lo acordado, educación en el autocuidado, monitoreo de la glucosa, alimentación y actividad física y dar un soporte continuo y seguimiento que es multidisciplinario entre educadores, nutricionistas y psicólogos, evaluar la adherencia y ajustar el tratamiento. El tratamiento de la diabetes mellitus se dice que está basado no solo en los fármacos, en el ejercicio, en la alimentación y en la educación. El ejercicio es bien importante porque los pacientes se dan cuenta en catabolismo muscular, pierden masa muscular y mientras más masa muscular pierdas es peor las crisis que te dan. Entonces tienen que hacer ejercicio para que puedan mejorar su masa muscular. La alimentación es crucial, evitar consumo de alimentos que nos puedan elevar el azúcar demasiado. La educación, porque un paciente bien educado puede prevenir muchas de las complicaciones. Y finalmente la farmacoterapia. En cuanto a los diferentes tipos de antidiabéticos, ¿cuál va a ser el objetivo? Disminuir obviamente el azúcar. Entonces vamos a tener diferentes familias que ustedes lo van a ver en farmacología o ya tal vez lo han visto. Vamos a tener las famosas sulfonimurias que van a estimular la secreción de insulina por las células beta-pancreáticas al cerrar canales de potasio sensibles a la ATP. Sin embargo, nos pueden dar hipoglicemia, aumento de peso, posible agotamiento de las células beta. Las glitazonas o las tiazolidinedionas nos van a mejorar la sensibilidad a la insulina, músculo y tejido adiposo mediante activaciones de los receptores PPAR. Ganancia de peso sí nos puede dar retención de líquidos, riesgo de insuficiencia cardíaca. Los famosos inhibidores de las SGLT2, lo que les había dicho, van a inhibir este cotransportador sodio-glucosa en el túbulo proximal, aumentando la excreción de azúcar, que nos puede dar infecciones urinarias, riesgo de cetoacidosis, deshidratación. Las meglitinidas o glinidas van a estimular la secreción rápida y corta de insulina, similar a los sulfonilureas, pero con una acción más breve. Las biguanidas, como la metformina, va a reducir la producción hepática de glucosa. La gluconeogénesis mejora la captación de glucosa periférica y la sensibilidad a la insulina, pero nos puede dar malestar general y riesgo raro de acidosis láctica. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa van a retrasar la absorción intestinal de carbohidratos al inhibir enzimas que degradan los polisacáridos, sin embargo, nos pueden dar flatulencia, diarrea y dolor abdominal. Los incretinomiméticos que van a aumentar la secreción de insulina dependiente de la glucosa y disminuyen el glucagón y retrasan el vaciado gástrico. Y los inhibidores de la DPP4 o la enzima dipeptilpeptidasa que va a degradar las incretinas y aumenta los niveles de GLP-1 y HIP, infecciones respiratorias y pancreatitis. Entonces van a ver algunos que van a ser más secretogogos, otros que van a hacer inhibir la glucosidasa, otras que nos van a dar, aumentar las sincretinas, etcétera, van a tener tanto efectos positivos o negativos que nos van a ayudar al control de la diabetes. ¿Y cómo se eligen? Eh, ¿Cómo vamos a elegir los hipoglicemiantes? Generalmente se empieza con la más común, la metformina, la primera línea en casi todos los pacientes, sobre todo en los pacientes con sobrepeso, resistencia a la insulina. Luego se pueden aumentar las tiazolidinedionas, añadir cuando hay resistencia a la insulina predominante. Y luego se pueden aumentar, ¿no? Las de DPP4 como la sitagliptina, la vidagliptina y demás, que nos van a ayudar para buscar un efecto moderado sin riesgo de hipoglicemia, con riesgo pacientes con riesgo cardiovascular bajo, la liraglutide, por ejemplo, la SGLT2, son pacientes que nos dan pacientes con riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica, las sulfonimurias, ¿no? Que se pueden añadir, las glinidinas y finalmente también la insulina cuando no se logra el control con fármacos orales de hiperglicemia marcada o en diabetes tipo 1. Entonces, para elegir y añadir hipoglicemiantes, tenemos que individualizar el tratamiento según las comorbilidades y preferencias, combinar fármacos de diferentes mecanismos, priorizar los fármacos con beneficios cardiovasculares y renales en pacientes de alto riesgo, ajustar y añadir tratamientos progresivos si la hemoglobina glucosilada no se controla.
En cuanto a lo que es el uso de insulina, sabemos que que se puede empezar cuando ya no se controla el azúcar con los antidiabéticos orales o los A2, así también se llaman. Iniciamos insulina que pueden ser de acción rápida, regular, de acción intermedia y de acción prolongada. Entonces, la de acción rápida tenemos la Lispro, que sí tenemos en el medio, la regular de acción corta y la de acción intermedia. Estas dos son las más utilizadas. La acción es en 10 a 20 minutos de la Lispro, la de los regulares de 30 a 60, la de NPH de 1 a 2 horas. El pico de acción va entre 2 a 4 horas y de 4 a 12 horas. La duración es de 12 a 18 de la NPH. El horario habitual es justo antes de las comidas, 30 a 40 minutos antes de las comidas y 1 a 2 veces al día, mañana y noche. Nos va a ayudar bastante al control del tratamiento. Y esto son las de acción prolongada, lo que sí tenemos en medio, la Glargina, la Lantus, que no tiene un pico pronunciado, nos dura de 20 a 24 horas, una vez al día, preferentemente a la misma hora, pues, proporciona una base estable de insulina. El esquema de insulina debe personalizarse según el paciente, su estilo de vida y patrón de glucemia. La insulina de acción rápida se usa para cubrir necesidades postprandiales. La insulina de acción prolongada proporciona un nivel basal constante y el riesgo de hipoglucemia es menor con insulinas de acción prolongada sin pico. Ahora hablamos de otro tema que también es un poco largo, las complicaciones de la diabetes, que pueden ser complicaciones agudas y crónicas. Las agudas son las crisis hiperglicémicas, la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis diabética euglucémica. Un ratito, por favor. Hiperglicémico hiperosmolar, la hipoglicemia como hipoglicémico, estas son consideradas las complicaciones agudas. Y las crónicas, se van a dividir en microvasculares y macrovasculares. Los microvasculares, la retinopatía, nefropatía, neuropatía, y las macrovasculares, enfermedad arterial periférica, cerebrovascular y coronaria. La retinopatía, ¿por qué se va a dar? Porque esa hiperglicemia crónica va a producir daño a las células endoteliales de los capilares retinianos, aumentando la permeabilidad, microaneurisma, isquemia y neovascularización. A nivel de riñón va a haber un daño glomerular con engrosamiento de la membrana basal. Hemos visto recientemente el tema de glomerulopatías, entonces se engrosa la membrana basal. Hay expansión del mesangio, fibrosis y pérdida de la función renal. La neuropatía va a haber lesión de las fibras nerviosas por daño microvascular y estrés oxidativo, con pérdida de función sensitiva, motora y autonómica. La enfermedad arterial periférica, que es dentro de las macrovasculares, vamos a tener aterosclerosis acelerada, disfunción endotelial, inflamación crónica y depósitos de lípidos. La cerebrovascular va a ser por aumento de las placas ateroscleróticas. Habíamos visto una diapositiva que nos da aumento de la aterogénesis. En arterias cerebrales, aumento el riesgo de isquemia y hemorragia cerebral. Y la coronaria, que igualmente nos va a dar aterosclerosis por hiperglicemia, inflamación y estrés oxidativo, disfunción endotelial y riesgo aumentado de infarto. Entonces vamos a tener que nos va a dar el exceso de producción de glucosa hepática, hiperglicemia, diabetes mellitus tipo 2 con los signos y síntomas de la enfermedad, las alteraciones microvasculares, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Por la vía de la proteína sinasa 3, por polioles, por la exosamina, las neuropatías que nos pueden dar gastroparesia, diarrea, hipotensión, parestesia en miembros inferiores, hiperfiltración, glomerulosclerosis, microalbuminuria, proteinuria. Por eso se ve en pacientes que son diabéticos cada año hay que pedirles microalbuminuria cada 6 meses para que veamos cómo está funcionando su riñón. Igual se les pide creatininas basales, ¿no? Para ver que no progresen. La primera causa de diálisis es la nefropatía diabética, ¿no? Y también los pacientes pueden quedar con retinopatía, por lo que habíamos hablado. Las macros, ¿no? El síndrome coronario agudo, cerebrovascular stroke y arteria periférica junto con la neuropatía nos va a dar el famoso pie diabético con claudicación, ¿no? Por otro lado, nos puede dar también la insulinemia, ¿no? Por la resistencia a la insulina. Ya hablando de lo que es la cetoacidosis, pues bueno, es una complicación aguda, lo que hemos visto de la diabetes mellitus. Entonces, ¿qué nos va a dar?
un alto nivel de glucosa en sangre, de cetonas y de ácido, elevación de la acidosis y deshidratación. Nos puede dar deficiencia absoluta relativa de la insulina. Se dice que es más común la sea en el tipo 1, sin embargo, nosotros vemos muy frecuentemente en el tipo 2. El aumento de las hormonas contrarreguladoras y la descomposición de grasas y músculo. Tenemos que dentro de la fisiopatología va a haber esa deficiencia absoluta relativa de insulina, lo que va a dar una disminución crítica de la ausencia de insulina que impide la captación de glucosa en los tejidos periféricos, que va a producir una hiperglicemia severa. Aumento del glucagón, lo que nos va a dar la estimulación de la gluconeogénesis y glucogenólisis hepática, aumentando la producción de glucosa endógena. Elevación del cortisol y catecolaminas, lo que nos va a dar hormonas contrarreguladoras que potencian la gluconeogénesis, lipólisis y resistencia a la insulina. El aumento de la gluconeogénesis incrementa la producción y liberación de glucosa hepática, que va a contribuir. El aumento de la lipólisis, que va a dar aumento de los triglicéridos, tejido adiposo, ácidos grasos libres, la cetogénesis, conversión. Estos ácidos grasos libres se van a convertir ¿en qué? En cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son? El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, que van a causar la acidosis metabólica, la diuresis osmótica. Se va a producir esa filtración excesiva en el riñón, que va a arrastrar agua, electrolitos, causando deshidratación y pérdida de potasio, y el desequilibrio hidroelectrolítico secundario, con pérdida renal de sodio, potasio y otros electrolitos que pueden causar arritmias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo, deficiencia absoluta de la insulina, aumento de la lipólisis, ácidos libres, se aumenta la cetogénesis, acidosis metabólica con anión GAP elevado, cetonemia, cetonuria, hipertrigliceridemia. Por otro lado, glucagón, cortisol. Diego, haces una notita. Glucagón, aumento del glucagón, cortisol, catecolaminas, aumento de la gluconeogénesis, glucogenólisis, hiperglicemia, diuresis osmótica, hipervolemia y deshidratación, disfunción renal, deficiencia de electrolitos, disminución de potasio, magnesio y fosfato. Y esto es lo mismo, ¿no? Aumento de la cetonuria, etcétera, etcétera. Entonces, las cetonas que van a hacer, las cetonas no son nada más que el cuerpo no tiene azúcar, no hay insulina que va a meter a la célula, entonces tienen que haber una fuente de energía y va a haber una cetosis fisiológica. Puede haber una cetosis fisiológica cuando se ayuna o se hace ejercicio prolongado. Y puede haber una deficiencia de la insulina cuando hay lipólisis y producción de cetonas, ¿no? ¿Cuáles son las tres cetonas más importantes? El beta-hidroxibutirato, la cetoacetato y la acetona. ¿Y cómo se producen, no? Va a haber la lipólisis, la beta-oxidación de los ácidos grasos, la acumulación de acetilcoenzima A y la síntesis de cuerpos cetónicos, liberación, torrente sanguíneo y consecuente acidosis metabólica. El predominante va a ser el beta-hidroxibutirato, pero no se detecta por las tiras reactivas. Podrían haber cetoacidosis presentes en que hay cetonas detectables y el análisis de cetona podría ayudar a la identificación precoz. Cuando se presenta la diabetes mellitus, obviamente va a haber factores precipitantes, ¿no? Como el debut diabético, una hiperglicemia moderada, transgresiones dietéticas, errores en el tratamiento, como se reducción o supresión de insulina, insulina en mal estado de conservación o medicación caducada, administración de insulina en zonas distróficas con deficiente absorción por falta de rotación de zonas de inyección. También muy frecuentes cuando hay aumento de las necesidades de insulina, por ejemplo en infecciones, que es la causa más frecuente, ya sea de foco respiratorio, urinario, digestivo, o enfermedades como el infarto agudo miocardio, accidente cerebrovascular, neoplasia y pancreatitis. El estrés emocional, intervenciones quirúrgicas y traumatismos graves o el embarazo. ¿Cómo se va a presentar? ¿Cuáles son las manifestaciones de la cetoacidosis? Lo mismo,
poliuria, polidipsia, náuseas y vómitos por irritación gastrointestinal por la acidosis metabólica y las cetonas, dolor abdominal que es muy común, puede simular un abdomen agudo, la famosa respiración de Kussmaul, respiración profunda y rápida para compensar esa acidosis metabólica, o sea, el pulmón va a tratar de compensar, el aliento cetónico olor a fruta por a la acetona exhalada, característica de la CAD, letargia y confusión por alteración del estado mental por la acidosis, deshidratación y DHE, signos de deshidratación como sequedad de mucosas, taquicardia hipotensión y taquicardia por la deshidratación, dolor muscular y debilidad por alteraciones metabólicas y pérdida de electrolitos. ¿Cómo se va a clasificar esta cetoacidosis? Se puede clasificar en leve, moderada o severa según el nivel plasmático de azúcar, 250 menos más, ¿no? Menos de 250 y más de 250, 7.25 a 7.30 el pH, 7.0 a 7.2 y menos de 7.0 la severa, el Bicar de 15 a 18, entre 10 a 15 y menos de 10 la severa, cetonas que pueden haber en todas presentes, la osmolaridad es variable, el anion gap más de 10, 12, más de 12 y el estado mental que puede estar alerta, somnoliento o en estupor. El tratamiento igual va a está deshidratado, hipotensio, taquicárdico, fluidos. El déficit de la cetoacidosis se estima entre 6 a 9 litros, les falta de agua a los pacientes. Entonces se da 500 ml en una hora, se añade, si va la fluidoterapia, va de la mano con la insulinoterapia y con el aporte de electrolitos. Si está bajo el potasio, primero se corrige el potasio y luego se da la insulina, ¿no? Entonces se inicia con fluidoterapia, haces tus labos, sale que el potasio está bien, entonces empiezas la insulinoterapia a la vez que vas reponiendo también tus electrolitos. Se puede hacer una insulinoterapia con una inyección de 10 unidades, luego se puede preparar una bomba para que vaya infundiendo, controlando los niveles de azúcar y a la par controlamos los electrolitos. Se puede dar diferentes niveles de insulina según lo que vayamos revisando, ¿no? También se puede calcular entre 0.14 unidades o 0.1 kilogramo hora después de un bolo de 0.1 kilogramo. Aumentar si la glucosa no disminuye, ¿no? Desde el valor inicial, y cuando la glicemia es menor de 200, tenemos que dar dextrosa la tasa de insulina intravenosa para mantener la glucosa. La insulina basal, continuar con la dosis habitual o generalmente se calcula entre 0.25 a 0.3 y hay que identificar, tratar la causa que desencadena la CAD y prevenir la recurrencia. Las medicinas no funcionan en los pacientes que no los toman, esto es muy cierto, sobre todo en pacientes diabéticos. Hasta ahí sería la primera parte de lo que es cetoacidosis y CAD, diabetes y CAD, ¿verdad? Es el tema. Eso es para lo que es el ciclo, ¿verdad?